Yo no sé vosotros, pero bueno, aquí hay muchos jóvenes y más mayores, ¿no? Pero los que el último año que se instituyó, sabéis que los planes de estudios han cambiado durante los años, ¿verdad? Hemos tenido los bachilleratos antiguos, los bachilleratos modernos, la LOCSE, la EGB, ahora ya no sé ni por qué plan están, me he perdido, lo reconozco. Pero bueno, los que nacimos el año 60, yo, por ejemplo, pues fue el último año que hicimos el bachillerato antiguo. El bachillerato que era de 6 años, empezabas con 10 años y acababas con 16, y era el bachillerato elemental, que eran los 4 primeros años, y después el bachillerato superior. Era lo que antes se decía, tienes el bachiller, ¿no? Eres un bachiller. Entonces, bueno, había una asignatura que era dibujo. Y dibujo vendría a ser equivalente a lo que ahora sería la plástica, ¿no? Los niños de ahora, vuestros nietos, vuestros hijos tienen plástica o algo parecido, ¿no? Bueno, en dibujo entraba todo. Entraba dibujo a mano alzada, te daban una lámina con una fachada de una catedral y tú tenías que reproducirlo. El tercer curso a lo mejor tenías que hacer dibujo lineal con tu mina de tinta, con tu era el tirachinas, no, tirachinas no, el tiralíneas, ¿ves? Ya sabía yo que era tirar algo, pero no sabía lo que era. El tiralíneas, con la tinta china, ponías, y cuando estabas acabando el dibujo y ya decías, me está quedando bien, se te caía un manchón y tenías que volver a empezar, y en el mejor de los casos, con una cuchilla Gillette de afeitar, borrabas aquello y, bueno, hacías lo que hacías. Entonces, hacíamos de todo. Hacíamos también, bueno, hacíamos circuitos eléctricos. Hacíamos, por cierto, que el primer circuito eléctrico que hice lo cortocircuité todo. Así salí luego de ingeniero. O sea, es decir, estaba ya cortocircuitado. Pero también había una parte que era la plástica. Entonces te daban la plastilina, y moldeábamos cosas. Bueno, yo aprobé esa asignatura, lo reconozco, lo aprobé, pero tampoco fui muy brillante. Porque el Señor no me ha llamado a tener habilidades con mis manos para crear arte, en el sentido de ni dibujar. Había un compañero mío, Josep María, que él fue arquitecto, estudió arquitectura, y es que, vamos, era una envidia. Cómo dibujaba, cómo hacía todo. A mí, cuando me daban plastilina, como esta, pues yo me ponía a temblar, porque decían, tienes que hacer un delfín. Y a mí, cuando yo acababa, aquello se parecía a todo, menos a un delfín. No sé si a un pato mareado, no lo sé. Bueno, la cuestión es que me aprobaron, con un 6, raspadillo ahí, o sea, bien, no era brillante, pero bueno, saqué las asignaturas sin problema durante los 6 años y todo esto. Y claro, es que moldear no es fácil, no es fácil crear cosas con la mano, hay que tener un don especial, hay que no solamente es arte, sino hay que tener una habilidad especial o entrenarla para que aquellas cosas sean, cuando se crea aquello, sea proporcionado y refleje lo que tiene que reflejar. Esto me va bien porque vamos a leer un texto en Jeremías 18, 1 al 6, que algunos, si no lo conocéis todo, conoceréis una parte seguro. Vamos a leer Jeremías. Nos vamos a poner en contexto, en contexto. Estamos hablando del año 600 a.C., más o menos, en el reino de Judá, y Jeremías es el profeta. Y la situación del pueblo de Israel en aquel momento, el pueblo de Judá, mejor dicho, estaba alejado de Dios, tenían reyes, tenía rey, había vuelto a las prácticas idolátricas, había corrupción moral, injusticia social, falsa religión, adoraban y hacían sacrificios, pero no, el pueblo estaba alejado de Dios. Es decir, hacían prácticas religiosas, pero el pueblo de Judá estaba separado, alejado de Dios. Y en ese contexto le viene palabra de Dios a Jeremías y le dice, palabra de Jehová, capítulo 18 de Jeremías, versículo 1 al 6, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías fue enviado a la casa del alfarero para recibir una lección visual por parte del Señor. Y al igual que el barro, Dios quiere moldear nuestras vidas. Todo esto ya lo sabemos, porque este pasaje seguramente hemos hablado otras veces, ¿no? Pero vamos a tratar hoy de exprimir algo más este texto. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Así es Dios con nosotros. Él sigue trabajando, Él está obrando, lo hemos cantado hace poco. Él sigue trabajando, Él sigue moldeando, Él sigue haciendo cambiar nuestro carácter. No por capricho, sino para su propósito, para que seamos útiles en sus manos para su obra. Vivimos en una sociedad que valora la perfección, la autosuficiencia. Sí se puede, sí que por una parte puede parecer bueno y está bien, pero por otra parte denota esa autosuficiencia en la que apartamos a Dios de la ecuación, ¿no? Se aparta a Dios, no es necesario Dios, por lo tanto, ¿para qué vamos a considerarlo? También la fortaleza, siempre resistente. ¿Pasa algo? No, no me pasa nada. No hay que mostrar ningún tipo de debilidad. Pero fijaos cómo hace las cosas. Dios hace las cosas distintas a como el ser humano lo planea y lo planifica, o como es la normalidad del ser humano. Él prefiere trabajar con barro frágil, materiales normales, los que más existen en la naturaleza. Porque ¿qué tiene? ¿Qué tiene el barro? El barro es arcilla, que tiene silicatos, aluminio, una serie de metales. ¿Qué tiene? Arena, agua. Porque solamente el barro moldeable puede ser transformado, mejor dicho, conformado. Puede el Señor darle forma según Él pretende y según Él quiere. Un material básico, nada caro, no es un material, no es el oro, no es un material precioso, es posiblemente uno de los más abundantes que hay, y Él utiliza ese barro para ilustrar lo que quiere a Jeremías y a nosotros también para lo que quiere hacer nosotros. El barro durante siglos ha sido utilizado para la construcción, ha sido utilizado para construir utensilios domésticos, para hacer, los peroles de la costra. ¿De qué están hechos si no es de barro? Más modernos, porque llevan una protección, etcétera, etcétera, pero no deja de ser barro, y lo buena que sale, ¿no? De lo bien que, cómo conserva ese calor, cómo, etcétera, cómo se consigue hacer todo, ¿no? Yo conocía, mi abuela tenía una olla de barro que la ponía en la cocina de carbón y hacía los pucheros, los guisados, y salían la mar de buenos, porque además lo calentaba y luego se mantenía el calor y se acababa de hacer aquello, ¿no? Ahora le llaman ollas de chup chup, ollas de 24 horas, eso ya estaba inventado antes, eso ya estaba con el barro, estaba. Pero es muy curioso porque fuera de la normalidad, la forma en que Dios, ya vemos que Dios escoge y coge el barro para trabajar en él, la forma en la que Dios escoge, selecciona o perfecciona no es como la que tenemos los humanos. Los humanos pues tenemos un proceso de selección y una serie de cosas, ¿no? Para seleccionar al mejor, como decía el pastor Ernesto la semana pasada, ¿no? El capitán selecciona al mejor, etcétera, etcétera. Pues no, el Señor no selecciona de esa forma. Hay ejemplos en la Biblia, ¿eh? Vamos a ver. José. Nuestro querido José. Hay personajes que son mis favoritos, porque la verdad es que, sea la situación que sea, siempre podemos encontrar ejemplos en estas vidas de situaciones que nos reflejan nuestra realidad. José era, un jovencito, creidito, que crispaba los nervios a sus hermanos por lo que decía, y claro, sus hermanos decidieron venderlo como esclavo. Y pasaron muchos años, posiblemente entre 17 años, que estuvo esclavizado en Egipto. ¿Y qué sucedió durante todo este tiempo? Pues que el Señor, seguramente, por lo que conocemos después, moldeó el carácter de José. ¿Para qué? ¿Él lo sabía cuando sucedió esto? No lo sabía. Pero el Señor tenía un propósito. Y años después pudo decirle a sus hermanos, cuando vinieron
a verle y se encontraron con él en Egipto, les dijo aquello de: vosotros pensasteis mal contra mí porque lo vendieron, mas Dios lo encaminó a bien. Sus hermanos los vendieron por envidia, porque le odiaban, y el Señor lo utilizó para bien. Y para decir estas palabras con sinceridad tiene que haber habido algo dentro, algo que ha cambiado, algo que te ha tocado, algo que te ha removido para cambiar tu carácter de esta forma. Por lo tanto, Dios usa las adversidades como un torno, como ese torno del alfarero en el que te da vueltas para moldear nuestro carácter. Y las dificultades pueden ser el proceso de preparación divina para una misión futura. En Éxodo 2, capítulos 2 y 4, tenemos también a otro personaje que todos conocemos bien, y es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo cómo el Señor moldeó a lo largo de los años, se tomó su tiempo terrenal, tiempo humano, para moldear el carácter de Moisés. Nació príncipe, estaba acostumbrado a las cosas de palacio, pero era una persona pues autosuficiente y con orgullo, porque en vez de preguntar al Señor qué tenía que hacer en una situación, pues él tiró por el camino de medio y asesinó a un egipcio. Eso le conllevó a un exilio, a una situación que a lo mejor no tendría que haber sido así. Pero aún así, después de esos 40 años que se pasó en el desierto, de príncipe pasó a ser pastor. Aún cuando el Señor le llamó, aún le cuestionaba si era él, porque era falto de palabras, porque, en fin, siempre poniendo obstáculos, poniendo trabas a lo que el Señor quería hacer. Porque el Señor no quería anular la personalidad y el liderazgo de Moisés. Lo que quería era moldearlo para que fuera útil a sus propósitos. Y por eso tardó todo ese tiempo. Por eso, hasta que Moisés estuvo preparado perfectamente para hacer la función, el trabajo que el Señor le encomendaba. A veces Dios permite que nuestras seguridades en las que construimos nuestro carácter, nuestro comportamiento, se derrumben para enseñarnos a depender completamente de Él. Moisés le decía: no sé hablar, etc. No te preocupes, yo estaré contigo, yo te diré lo que debes decir, yo te diré lo que debes hacer. Y le puso a Aarón, también a su hermano, al lado, para que entre los dos pudieran manejar esa situación ante el faraón de Egipto. David no solamente fue su carácter moldeado, sino que también sufrió, y siempre con el moldear viene casi siempre aparejado el quebranto, la rotura. Restaurado David, en 2 Samuel 11 lo podéis encontrar, y también el Salmo 51, famoso salmo en el que desgarrado reconoce que ha pecado y cómo le ha limpiado y le ha restaurado el Señor. David, como escuchamos la semana pasada con el pastor Ernesto, conforme al corazón de Dios, un hombre como nosotros, con sus claros y con sus oscuros. Y el Señor hizo con él una gran obra. De hecho, de su linaje nació el mismo Jesús. Y en el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios no desecha el vaso roto, lo restaura cuando hay arrepentimiento genuino. Vamos viendo esta pasta de moldear que va tomando forma, que se deja moldear. No voy a hacer nada, no voy a hacer ninguna figura, porque si no, ni delfines, ni a David, ni a nada. Voy a hacer el típico churro, que siempre sale bien. Pero sí que es verdad que el Señor a veces, en las circunstancias que nos acontecen, aprovecha esas circunstancias, porque su obra, su propósito se va a cumplir sí o sí, de una forma u otra. Pero sí que David aprendió la lección, Moisés aprendió la lección, José aprendió la lección. Pedro también aprendió la lección en el Nuevo Testamento, porque también tenemos muchos ejemplos. Pedro aprendió la lección. No, Señor, yo te seguiré, yo te defenderé. Y poco tiempo después, este va con Jesús. No, yo no le conozco. ¿Qué dices? Que yo no le conozco. Le negó hasta 3 veces. Y en cambio ese mismo Pedro fue el que le dijo Jesús que apacentara a sus ovejas.
le dio un trabajo especial, le dio un trabajo también especial en su palabra. Acordémonos la primera predicación que hace Pedro. Ya nos gustaría a nosotros que se convirtieran en 3.000 personas de una sola campaña y sin altavoces. Yo siempre me lo he preguntado eso, ¿cómo lo hacían? Imposible. Pero fijaos lo que quiere decir, estaba lleno del Espíritu. El Señor trabajó con él durante todo ese tiempo, sufrió, lloró amargamente, como dice su palabra, pero el Señor aprovechó esa circunstancia, quebró el orgullo de Pedro, quebró ese ímpetu de Pedro que debía ser necesario para ciertas cosas, pero tenía que ponerlo al control del Señor, no bajo su control. Ahí está la diferencia. Hemos hablado de moldear, pero hemos hablado también de quebranto, ¿no? De quebranto, claro, porque a veces para moldear tienes que quebrar resistencias, ¿no? Permitidme, voy a ponerle resistencias a esto, porque a veces cuando vas moldeando, a ver si se oye, se va quebrando ese orgullo, se va quebrando la autosuficiencia y se va quebrando todos aquellos obstáculos que impiden que ese barro tome la forma adecuada. Y claro, cuando crujen, Señor, duele. Claro que duele. Claro que duele. Pero el Señor sigue trabajando, sigue quebrando esos celos, esa arrogancia, esa incapacidad para perdonar y poner en la lista lo que queráis, lo que más interior tengáis vosotros. Eso que estás pensando es lo que tiene que quebrar. ¿Qué parte de tu vida, qué parte de mi vida, de nuestra vida, qué rincón de nuestro corazón necesita quebrarse para que Dios pueda rehacerme para su propósito, no para el mío, no para el nuestro, para su propósito? Quebrar duele, claro que duele, claro que duele. Y el Señor sigue trabajando, como hemos cantado, sigue obrando, sigue dando vueltas al torno. Y mientras estemos en sus manos, recordar, siempre puede rehacernos, siempre que mantengamos la humedad, siempre que nos mantengamos adecuadamente. Pero tengamos en cuenta una serie de cosas, porque hay ciertos paralelismos, y quiero recordaros, porque algunas veces los habréis hablado o comentado. Hay muchos paralelismos entre el barro y nosotros. El barro no decide lo que será, lo decide el alfarero. ¿Acaso el barro le dice al alfarero, oye, quiero ser olla? No, el alfarero decide hacer la olla, la tinaja o el vaso. Y eso es lo que al final acabará siendo. En Romanos 9:21 dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro, así también nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra vida único y aceptar su plan, su propósito es encontrar plenitud. ¿Estamos buscando, como barro, qué utensilio somos en las manos del Señor? Y utensilio viene de útil también. ¿Somos útiles al Señor? ¿O queremos hacer nuestra voluntad, nuestro propósito? No, a mí como me gusta esto, pues yo voy a ser olla. Y a veces lo que pasa es que la olla le dice al vaso, oye, vaso, fíjate yo qué grande soy y cuánto me cabe dentro. Y el vaso dice, oye, tú estás un poquito llenito, ¿no? Fijaos que entre creyentes y entre personas que buscan al Señor de una forma u otra, es importante conformarnos a lo que el Señor tiene previsto, no como yo hacía en el bachillerato, que me ponían la lámina aquella y más o menos trataba de imitar algo aquello malamente, pero el Señor tiene un plan perfecto y cuando crea un vaso lo crea perfecto, lo crea bien, lo crea para su propósito, con su tiempo, es verdad, porque toma su tiempo, el alfarero no lo hace instantáneamente y el Señor lo hace así, va dando vueltas, rectificando, amasando,
poniendo agua. El barro necesita agua para ser moldeado. En Efesios 5, 26 dice que para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra y el Espíritu vienen a ser ese agua que mantiene nuestro corazón blando y moldeable. El barro sin agua se seca. ¿Os recordáis aquel pasaje que dice corazones de piedra, duros? Para tener corazones blandos, necesariamente tenemos que dejar que el Espíritu obre en nosotros, dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros, dejar que su palabra entre nosotros. Y la palabra ya sabemos, como no oigamos la palabra ni la leamos, va a ser imposible que actúe en nosotros adecuadamente. Por lo tanto, ya sea que, sí, con nuestros años de experiencia, que conocemos al Señor, venimos a la iglesia, conocemos muchas cosas. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo soy de ellos. Yo desde pequeñín iba ya a la iglesia los domingos con el chupete y antes del chupete. Pero o también eso aplica a las personas que oyen por primera vez el mensaje del Señor. ¿Tiene sentido para ti la vida? ¿Tiene sentido para ti dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A pesar de las circunstancias que estés viviendo, que pueden ser muy duras, puede ser parte de ese quebranto para depender solamente de Dios. Pues que sepamos que necesitamos agua espiritual, el Espíritu corriendo por nuestras venas espirituales, para poder ser maleables, para ser conformados por el alfarero divino. El barro también pasa por el fuego para ser útil. El barro, mientras no pasa por el proceso de cocción, sigue siendo blando y no tendría consistencia, se arrugaría. Por eso tiene que pasar por ese fuego, en la que en 1 de Pedro 1,7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Las pruebas son el horno, pueden ser en muchas circunstancias las pruebas, el horno que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe y para hacernos unos utensilios, unos siervos útiles en sus manos, con consistencia, con fuerza, para poder hacer la función que tenemos que hacer adecuadamente. Además, como ya se ha visto otras veces y además hemos introducido al principio, el barro no se valora por su aspecto, el Señor no selecciona por el aspecto. David era un pastor y lo eligió rey. El barro no se valora por su aspecto, sino por lo que contiene. En 2 de Corintios dice que tenemos ese tesoro en vasos de barro. Tenemos el Espíritu del Señor, Dios viviendo en nosotros. Y si aún no lo tenemos, clamamos para que Él venga a nosotros. Le decimos, sí, ven a mi vida, quiero caminar contigo. Y a partir de ese momento el Señor ya empieza a trabajar y a moldear nuestra vida para que tenga un propósito. No el propósito de los hombres o de la humanidad, sino el propósito divino, el propósito de Dios. Nuestro valor está en Cristo, que vive en nosotros, el alfarero divino. Y además, el barro estropeado puede rehacerse mientras esté en las manos del alfarero y esté húmedo. El utensilio, ese barro, se puede rehacer. En Jeremías 18,4 dijo, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder y volvió y la hizo otra vasija. Dios no desecha, sino que rehace lo estropeado. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Qué maravilla pensar que estamos en las manos. ¿En qué mejores manos podemos estar si no en las manos de nuestro Señor? Hay una canción que dice a sus pies, también en sus manos, para que Él nos moldee, nos quiebre. Acordaos de ese sonido, ese crack. Y duele, claro que duele, claro que duele. El trabajo, la salud, quién sabe cuál es el quebranto que tienes. Pero lo ponemos delante del Señor para que Él limpie esas impurezas, para que las quiebre, las haga suaves y podamos ser esos utensilios
con ese propósito, con el propósito que el alfarero quiere. Por eso nosotros lo que debemos hacer son varias cosas. Confiar en el proceso. Confiar en Dios, en el alfarero. Estamos en sus manos. El torno puede marear, claro que sí. Las circunstancias de la vida no marean. Bueno, yo el lunes os puedo asegurar que yo no pensaba que me iban a atropellar. No es aquello que diga que yo todos los lunes me atropello para que... No, yo ni me lo imaginaba. Y es que pasa un segundo, ¿eh? Y ni te das cuenta. Pero Dios controla cada giro de torno. Cada vuelta que da nuestra vida, Él está bajo el control. Estamos en sus manos. Otra cosa que debemos hacer es permanecer blandos, ya lo hemos dicho antes, dejando que el agua de su palabra y el Espíritu nos mantenga sensibles, húmedos, maleables. Además, esto es lo que da sentido a nuestra vida. También deberíamos y debemos de agradecer el fuego. Sí. Parece que sea un poco así, como dice, caramba, qué duro es esto, ¿no? Si el fuego quema, ¿no? ¿Quién no ha tocado la puerta del horno alguna vez? Claro que quema. Pero es la única parte, la única forma y la única parte de este proceso en la que el barro puede adquirir consistencia, la dureza adecuada para cumplir su función plenamente. Y sobre todo tenemos que recordarnos de lo que valemos, de nuestro valor. Lo importante no es el vaso, ni la tinaja, ni el ánfora, sino el tesoro que contiene. El Espíritu del Señor, Dios mismo en nosotros, para poder hablar de Él, para poder ser, como decía el pastor la semana pasada, embajadores, ciudadanos del cielo. Reflexionando ahora, os invito a pensar, porque ahí hemos hecho una lista de quebrantos, ¿no? Y cada uno que busque el suyo, que piense en aquello que le impide realmente y honestamente delante del Señor, para que el Señor pueda hacer la obra que tiene pensada a través nuestro. Él podría venir aquí y hacerlo, pero decidió utilizarnos a nosotros. Decidió en su momento utilizar a 12 discípulos, los 12 primeros discípulos, ¿no? Los eligió, dispares, pero decidió hacerlo así. Y ahora nos tiene a nosotros, a su iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Estoy permitiendo que el Señor me moldee conforme a su voluntad? ¿O todavía me estoy resistiendo? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser un vaso cuando el Señor me ha dicho que sea una tinaja? ¿O una ánfora? ¿O una olla? ¿Quiero mi propósito realmente? ¿O quiero que se cumpla su voluntad en mí? ¿Qué área de mi vida, de tu vida, de nuestra vida necesita ser humedecida por su palabra más? ¿Qué partes de nuestra vida, de nuestro corazón, no hemos abierto las puertas y todavía siguen con esa suciedad o siguen con humedad, pero de la mala, ¿no? De moho, y necesitan que venga el aire fresco del Espíritu para que las habite? Aquel profeta dijo: heme aquí, Señor. ¿Qué prueba actual te está quebrantando tu vida? Tal vez es la familia, el trabajo. No sabemos lo que nos depara ni siquiera el mañana, pero sí que sabemos que estamos confiados en el Señor que está a nuestro lado. Él es el alfarero. Pero nosotros debemos cumplir nuestra parte, estar humedecidos por su palabra, por su Espíritu, buscándola a Él y dejándonos llevar por el alfarero. ¿Me dejo llevar por el alfarero? ¿Me dejo llevar siempre por el alfarero?
O hay veces que digo, no, ahora esta vuelta la doy yo solo. ¿Qué parte de mí, de ti, de nosotros necesita romperse, quebrarse para ser rehecha? Estamos acabando. José fue moldeado en la adversidad. Moisés quebrantado en su autosuficiencia. David fue restaurado después del pecado. Pedro rehecho para un nuevo propósito. Y podría poner nuestros nombres, Pau, Esther, podríamos poner tantos nombres, ¿no? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás ahora? ¿Estamos en la fase de quebranto? ¿Estamos en la fase del torno, dando vueltas todavía y notando el Señor ahí, el quebranto, de vez en cuando duele algo? ¿En qué fase estás? ¿Estamos restaurando? El Señor está obrando en ti. El Señor está obrando en nosotros, individualmente, como familias y como familia de la Iglesia, como familia de la fe también. Permite que el maestro alfarero, esa figura que no se nota mucho, ¿no? Estaba el maestro albañil, el maestro alfarero te amase de nuevo y continúe amasándote. Que el quebranto sea el inicio de una nueva forma más firme, más maleable para las manos del alfarero, más útil en sus manos. Y que así podamos manifestar el tesoro de lo que contenemos, el tesoro de lo que hay dentro de esos vasos y utensilios de barro frágiles, delicados, baratos, económicos, pero lo que vale es el Señor, Cristo, su Espíritu, su poder, su salvación, su misericordia, su mensaje. Amén. Señor, gracias porque tú eres magnífico, Señor, eres poderoso, maravilloso. Sin ti nada podemos hacer, Señor, y queremos hoy realmente todos juntos, Señor, todos juntos. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y decirte, sí, moldéame, sí, moldéanos. Danos forma, Señor. Queremos alabarte y bendecirte. Queremos ser útiles en tus manos, Señor. Queremos que tú nos utilices. Y también mirar al hermano, a la hermana, como otros utensilios útiles como nosotros, Señor, dignos, hechos por el mismo alfarero, Señor, para gloria tuya, Señor, de tu nombre, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y de lo que vas a hacer por todos los que te miran y confiesan tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Te glorificamos, Señor, te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.